tema a considerar ahora es el dipolo eléctrico. Muchas moléculas, una de ellas la más importante para nuestra vida, como es el agua, tiene lo que se llama un carácter dipolar, como ya veremos. Por ejemplo, aquí está el átomo de oxígeno, por acá está el átomo de hidrógeno, acá está la carga positiva del protón, por acá hay cargas negativas. Y bueno, resulta ser que esta molécula, aunque sea neutra, químicamente neutra, entonces su distribución de carga produce algo que vamos a llamar o a conocer como un momento dipolar P, que ya lo vamos a ver. Aunque la molécula de agua sea muy importante en nuestra vida cotidiana, también están todos los alcoholes, todos los ácidos, hasta la molécula de ADN. Por eso es que es muy importante el estudio de ciertas características de este tipo de moléculas, como el carácter dipolar. ¿Cuál es la idea aquí? Fíjate bien. Tenemos dos cargas en el espacio separadas a cierta pequeña distancia. O sea, vamos a ver ahorita el concepto de dipolo. Tenemos una carga positiva más Q, una carga negativa menos Q, y separadas de ella una cierta distancia L. Aquí le estoy poniendo un carácter vectorial porque en realidad estamos en el espacio. Esto básicamente es lo que vamos a entender por un dipolo. Una cierta distribución de dos cargas separadas a una pequeña distancia. Pero aquí, como en la molécula de agua, sí, ustedes dirán, hay muchas cargas. Pero acá se puede trabajar un dipolo, acá se puede trabajar otro, y en base a la ley del paralelogramo sacar un dipolo resultante, que es el que estoy poniendo acá. ¿Qué significa esta P que está aquí? Entonces, fíjate bien, esto es muy importante. Vamos a llamarle desde la carga negativa a la carga positiva sobre esta línea de acción que une a estas dos cargas. Vamos a generar un nuevo vector que le vamos a llamar P, que se define como el momento dipolar eléctrico. Y lo vamos a definir como la magnitud de la carga por el vector L. Esto básicamente vamos a entender por el momento dipolar. Sus magnitudes en el sistema internacional serían Coulomb por metro. Ahora ya puedes comprender cuando te digo que, por ejemplo, la molécula de agua tiene una cierta estructura electrónica, aunque sea neutra, pero esa estructura espacial electrónica produce que tenga un carácter de momento dipolar. Y así hay muchas moléculas. Ahora ya puedes entender qué significa esta flechita con esta P ahí. De aquí en adelante, para hacerlo más sencillo, esta molécula o muchas otras las podemos simplemente denotar de esta manera: menos más. Y ahí vamos a tener un cierto carácter dipolar, P. Entonces, volviendo a nuestro sistema muy sencillo acá, ¿qué tenemos? Dos cargas de igual magnitud, pero contrario, separadas a una pequeña distancia, muy pequeña, porque es a nivel atómico, a una pequeña distancia, el cual tiene un carácter vectorial, obviamente medido de un sistema de referencia, y esto vamos a entender por un dipolo. Ahora, la pregunta que nos interesa es lo siguiente: ¿qué le va a pasar a este dipolo si de repente lo metemos dentro de una región de campo eléctrico? Entonces ahora sí vamos a considerar un campo y lo vamos a poner de naturaleza constante para que sea sencillo, como primera parte del estudio.
Y entonces nos imaginamos un campo eléctrico con líneas uniformemente separadas para dar el carácter de constante. Y de repente colocamos el dipolo. Ahí. ¿Qué creen que le va a pasar? Entonces, lo primero que decimos, bueno, aquí hay una carga. Aquí hay una carga y está implementando un campo eléctrico, entonces la ley me dice que la carga va a implementar una fuerza de esta manera. Por lo tanto, en el primer caso, en la carga positiva, yo lo que tengo es que la fuerza es igual a más Q. Ahora, por simplicidad, fíjate bien, este campo que está acá tiene una cierta magnitud en dirección I, unidades Newton por unidad de Coulomb. Siempre recuerda esto, tenemos nuestro sistema de referencia, por ejemplo, X, Y, Z, o X, Y, Z, como tú lo quieras. Pero en este momento vamos a seguir trabajando en un sistema X, Y el Z para acá, donde le asociamos el vector I y el vector J para dar un carácter vectorial. Entonces, ya damos por hecho, acá va en la dirección del eje X y el campo va a tener una magnitud constante en dirección Y. Por lo tanto, acá tengo que el campo va a ser igual a su magnitud en dirección Y. Por lo tanto, esta fuerza va a ser igual. Lo que me interesa es la magnitud de esto, que es simplemente Q por E. Y este signo más pasa aquí adentro. Ahora, ¿qué pasa con la carga? Con la carga negativa. La fuerza es igual a menos Q por E. O sea que la fuerza va a ser igual a menos Q por E en dirección I. O sea que esa fuerza va a ser igual, este menos pasa aquí adentro, porque lo que me interesa es la magnitud, menos I. Entonces, la carga positiva experimenta esta fuerza. La carga negativa experimenta esta fuerza. ¿Qué significa esto? Que la carga positiva experimenta una fuerza que va para allá y la carga negativa experimenta una fuerza que va para acá. O sea, una va en la dirección I más I y la otra en menos I. La magnitud, como en el dipolo, ambas cargas, por definición, son de igual magnitud, pero obviamente de signo contrario. Entonces, acá Q es la misma, y como estamos diciendo que el campo es constante, entonces Q por E, por un lado acá, y Q por E es el mismo número. Por lo tanto, cuando aplico yo, por ejemplo, ¿qué le va a pasar al dipolo? Entonces veamos las leyes de movimiento. Suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del sistema. Entonces la suma de fuerzas que está experimentando este dipolo sería Q por E en dirección más I, esta fuerza que está acá, más esta otra, más Q por E en dirección menos I. Si te das cuenta, básicamente la suma de fuerzas, igual magnitud, dirección opuesta, 0. O sea que básicamente el dipolo no va a experimentar. Vamos a ver si aplicamos aquí la masa del sistema por esto es igual a 0. La masa no puede ser 0, por lo tanto lo que debe ser 0 es esto que está acá. Y esto me implica dos cosas, que la velocidad del centro de masa o es 0 o la velocidad del centro de masa es una constante. Bajo mi punto de vista de laboratorio puedo decir que la velocidad del centro de masa es 0. Por lo tanto, si yo observo el dipolo, veámoslo así, si yo observo el dipolo, voy a dejar dentro de un campo eléctrico, no se va a acelerar. Simplemente
bajo mi punto de vista de laboratorio, puedo decir que se mantuvo en reposo. Ahora, veamos otra ley. Sucede que aquí hay una línea de acción de una fuerza, aquí hay una línea de acción de una fuerza, y entre esas dos fuerzas que tienen igual magnitud pero sentido opuesto, hay una cierta separación. A esto en mecánica se le llama un par o un torque. O sea que el sistema va a girar. Veámoslo. O sea que aplicando la dinámica, la suma de torques es igual a I respecto al punto O por alfa. Vamos a ver. Si aquí no se traslada linealmente, parece ser que va a rotar. Veamos, pues, suma de torque. Entonces, ¿cómo nos imaginamos esto? Primero, va a girar. Entonces, tengo que poner un punto O. Nunca nos olvidemos de eso, ¿verdad? Punto O. Vamos a ver, yo lo hago girar así. Fíjate, lo hago girar así. ¿Dónde te imaginas ese eje imaginario? ¿Dónde te lo imaginas? Así. Claro que uno lo puede poner donde quiera. Lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, lo puedo poner aquí. Pero para simplicidad, si esto está girando así, ¿no crees tú que sería conveniente un eje imaginario aquí así? O sea que puedo venir, agarrar el dipolo, y entonces en el punto central, considerando ahí su centro de masa, voy a sacar un eje acá, un punto O, y respecto a este punto O, entonces voy a trabajar los torques. Yo sé que el torque es igual a R cruz F, o simplemente el tamaño del torque, esto es de O, es igual a la magnitud de R, la magnitud de F, por el seno del ángulo que hay entre R y F. Muy bien, entonces, esta está experimentando una fuerza hacia acá. Esta está experimentando una fuerza hacia acá. Voy a dibujar una sola línea de campo para que sea más fácil, indicando que el campo va en esta dirección. Y así llena todo el espacio. Ahora, primero, un radiovector medido desde O. O sea, de aquí me voy a esta fuerza. Ahí está mi radiovector. Si todo esto vale L, y me estoy colocando básicamente en medio, entonces quiere decir que esta distancia vale L medio. Luego, voy a extender un poco el radiovector para armar lo que se llama los dos vectores en el producto cruz, y decir, entre el vector R y F hay un ángulo θ. Por lo tanto, puedo decir que este primer torque, debido a la carga positiva, va a ser igual a la magnitud de esta R, que vale L medios. La magnitud de la fuerza, que en el caso positivo es Q por E. Por el seno del ángulo que hay entre el radiovector y la fuerza, θ. Luego, me voy a la carga negativa. Fíjate bien, aquí está el radiovector, y lo puedo extender un poquito más. Y ahora te pregunto, ¿será que este ángulo es este ángulo? ¿Te das cuenta? Acá. Tengo esta línea así, tengo esta línea acá. Esta inclinada es la misma aquí, por lo tanto, este es el ángulo θ. Por acá también está el ángulo θ. Entonces, si te das cuenta, lo que no me he puesto es el giro. Voy de R hacia F, o sea que este produce un torque aquí así. Voy de R hacia F, o sea que esto produce un torque aquí así. Mira, ambos van en la misma dirección, por lo tanto el sistema va a girar aquí así. Entonces, simplemente voy a calcular la magnitud del torque a la carga negativa, que sería la distancia del radiovector acá, que es L medios, la carga Q por E, que sería la magnitud de la fuerza por la carga negativa, por el seno del ángulo que hay entre los dos, que ya nos dimos cuenta que es el mismo ángulo θ. Por lo tanto,
este torque, la suma de todos los torques vistos desde O, en magnitud en este momento va a ser igual a esto más esto. Como es lo mismo, es 2 veces esta cantidad. O sea, 2 por ello sería simplemente L por Q por E por el seno del ángulo. Eso sería entonces el torque que está experimentando el dipolo debido al campo. O sea, es algo así, mira. Ahí está el dipolo, tranquilito. Acá, por ejemplo, ahí está, tal como lo estamos dibujando ahí. Y de repente aparece un campo. Comenzó a girar o a oscilar, si quieres verlo así, respecto a un eje, a un punto O. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. O sea que, básicamente, antes te dije, te puse a girar esto, pero para que te dieras una idea de dónde estaba el eje. Pero ahora no, ahora fíjate bien lo que pasó. El dipolo vino y se hizo para acá, pero de repente pasó acá y se regresó. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Si te das cuenta, el dipolo está así. Si yo vengo y te pongo, acá está la carga positiva, porque ni modo, aquí bajó, o sea, aquí tiene la carga positiva, aquí estaba antes así, de repente dio la vuelta acá, y ahora otra vez la fuerza viene en este sentido. Para la carga negativa la fuerza viene para acá. Si pongo aquí mi radiovector y me voy hacia la fuerza, este sería R, y de R cruz F, ahora gira para acá, mira. Pongo el radiovector, R acá, aquí está la fuerza, aquí está R, y aquí está el ángulo R cruz F, el giro viene para acá. O sea que si te das cuenta, ahora va a girar así. O sea que si al inicio estaba así como está, mira, va a girar acá. Así, gira. Luego llegó en este momento donde ahí, como la fuerza va en la misma dirección o en contra del campo, entonces esto va a ser 0 y en este momento no experimenta torque. Pero por inercia sigue hacia abajo. Cuando ya pasó de la horizontal, comienza a sentir un torque que lo tiende otra vez a volver así. ¿De acuerdo? Y entonces, básicamente podríamos decir que va a estar en un movimiento en va y viene. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que le va a pasar al dipolo dentro del campo? Básicamente, algo así. Según la ley de traslación, se mantiene ya sea en reposo o con velocidad constante. Según la ley de rotación, de la dinámica, lo que va a suceder es esto. La pregunta es, ¿qué tipo de movimiento será? ¿Será un movimiento oscilatorio, simple? Y si lo es, ¿con qué frecuencia gira? Vamos a ver. Concluyamos lo que es el torque. El torque neto visto desde O entonces sería la longitud por la carga. Ah, pero esto me recuerda a algo. Carga por longitud. ¿Qué es eso? Lo que habíamos definido como momento dipolar eléctrico. Solo que ahí tenemos la magnitud. La magnitud del momento dipolar eléctrico. Por la magnitud del campo E. Como te lo puse acá. La magnitud del campo E. Por el seno del ángulo. Ahora, esto me recuerda, por ejemplo, a lo que es un producto cruz. Yo tengo dos vectores, A
y aplico el producto cruz entre esos dos vectores, entonces, y aparte de eso, saco la magnitud de este producto, va a ser igual al tamaño del primer vector, al tamaño del segundo vector, por el seno del ángulo que hay entre el vector A y el vector B. Este ángulo que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Aquí está el más, aquí está el menos. Ahora, tengo un vector, que es el vector P, que es el momento dipolar eléctrico. Tengo otro vector, que es el vector E. Y resulta ser, si te das cuenta, este ángulo que está acá, que dijimos que era igual a este ángulo que está acá, esta es la horizontal, esta es la inclinada horizontal, es el mismo ángulo que está acá. Por lo tanto, aquí está el ángulo teta. Entonces, ¿qué tengo? La magnitud de un vector, la magnitud de otro vector, por el seno de un ángulo que hay entre los dos, coincide de manera fantástica. O sea, escribamos el torque entonces de la siguiente manera. El torque respecto al punto O va a ser igual al momento dipolar eléctrico de la molécula, en este caso, producto cruz, el campo eléctrico. Básicamente, esto que está acá es lo que le va a pasar al dipolo dentro de un campo eléctrico. O sea, en conclusión, este es mi dipolo, de repente aparece un campo eléctrico y hace eso. Ahora que ya sabemos qué le va a pasar a un dipolo dentro de un campo eléctrico, resulta ser que él está en un estado de equilibrio, por ejemplo, en el sistema ahí, y de repente que aparece un campo, él viene y hace esto. Pero hacer esto significa hacer un trabajo sobre él. Entonces mi interés es cómo medir este trabajo. Pero a la vez, si te recuerdas, ya en la física básica, cuando teníamos, por ejemplo, el campo gravitacional, así como podemos tener un campo eléctrico en una dirección específica, junto con ese dipolo, entonces teníamos una masita, y esta masita que está acá, cuando yo la suelto, obviamente acelera. En el caso del dipolo, de repente aparece un campo, ella viene y empieza, respecto a ese campo, empieza a oscilar. En cambio la masita, pues ni modo, se mueve linealmente. Pero mi interés era que si yo venía y hacía esto, hacía un trabajo sobre ella. Pero también lo interesante era que asociado a este trabajo había una cierta energía potencial. Si te recuerdas, la energía potencial para un objeto a un nivel de referencia, como por ejemplo el piso, que está a una altura y, era mgy, o como a veces le llaman, mgh, donde h es la altura. Si yo vengo y voy subiendo esto, voy cambiando ese mgy, porque estoy cambiando la altura. O sea que la energía potencial está aumentando. ¿Pero qué implica con este aumento de la energía potencial? Que yo, como agente externo, estoy haciendo un trabajo sobre la partícula para poderla subir. ¿Correcto? Claro, que si yo vengo y lo suelto, la Tierra hace un trabajo sobre ella, que es positivo. Y cambia, entonces la energía empieza a disminuir, y otra cantidad empieza a cambiar, que es la energía cinética. Comienza a aumentar y la energía empieza a disminuir. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular la energía potencial? Bueno, tú decías, agarro el objeto y me muevo con velocidad constante, tal que la fuerza que hago yo, hacia arriba, se compense con la fuerza gravitacional, y entonces yo pueda calcular este trabajo hecho por la Tierra de un punto Y1 a un punto Y2. Pero mira, me estoy moviendo por convenio hacia un aumento de la energía potencial. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos lo mismo?
Yo tengo mi dipolo, aquí está el campo. Entonces, hagamos de cuenta, aquí está menos Q, aquí está más Q, aquí viene el campo. Entonces estoy estimulándote esto, aquí está más Q, está menos Q, y aquí viene el campo. Y lo que voy a hacer es esto, mira, voy a moverlo así. Pero te das cuenta, soy yo como agente externo que estoy haciendo esto. O sea que ahora, poco a poco, hagámoslo acá, lo he girado de un ángulo inicial a un ángulo final. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la idea. Es como que te digo la pelotita otra vez. Estoy de una altura 1 a una altura 2. Y estoy aumentando la energía potencial. Entonces, lo que quiero es encontrar cierta energía potencial y asociarla a un trabajo. Entonces, hecho esto, ahora me pregunto, fíjate bien, el trabajo no es más que la suma de los torques por una variación infinitesimal del ángulo. Ahora, cuando yo lo suelto, ¿hacia dónde va a girar? Para allá, ¿verdad? ¿Y hacia dónde estoy yo girándolo? Para allá. O sea que le estoy haciendo un torque negativo. Por lo tanto, este trabajo es igual a menos el torque que estoy aplicando hacia allá, seno del ángulo, por una variación infinitesimal de ese ángulo, desde que lo estoy moviendo desde θ sub 0 hasta θ final. Ahora, voy a hacer algo interesante, y es que este signo menos lo voy a sacar de ahí. Simplemente me va a quedar la suma ahora, esta cantidad U por L va a ser constante en nuestro caso. El campo lo estamos exigiendo que sea constante. Puede ser tan variable como se le ocurra a la naturaleza, pero en este curso, en este momento, para nosotros va a ser constante. Por lo tanto, usted puede salir del integrando. La integral del seno, ¿cuánto vale? Menos coseno. Entonces sería de poner, si trabajo es igual a menos seno del ángulo de θ sub 0, θ al final. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no multiplica este menos con este menos y todo se vuelve más? Aquí te quiero recordar algo. Allá en la física básica habíamos dicho que el trabajo, de manera general, muy extensa, se define como menos el cambio de la energía potencial. Entonces, yo voy a respetar este signo menos. Quiero ver cómo llego a un cambio de esa energía potencial que ando buscando. Entonces, para que esto cuadre con esto, tendría que poner que el trabajo es igual a menos, este menos que está acá, este menos que está aquí. Ahora, aquí voy a poner menos P por E por el coseno de θ final, menos P por E por el coseno de θ inicial, y así. Si te das cuenta, te lo voy a escribir de esta manera. Menos, le voy a poner así, menos P por E por el coseno de θ final, menos P por E por el coseno de θ al inicio. Y si ahora lo comparo, porque el trabajo tiene que ser igual a menos el cambio de la energía potencial, U final menos U al inicio, pues resulta que lo mejor que podemos hacer es definir esta energía U debido al dipolo eléctrico como menos P por E por el coseno del ángulo. Definida de esta manera, U final toma este papel, menos U al inicio toma este papel con θ sub 0 acá. Entonces es conveniente definir la energía potencial de esta manera.
Y por lo tanto, el trabajo realizado no es más que menos el cambio de esa energía potencial. En conclusión, entonces, fíjate, si de repente tengo un dipolo y aparece un campo eléctrico y el dipolo empieza a cambiar, él tenía una energía potencial medida desde cierto ángulo por el observador. Ahí estaba el dipolo con cierta energía potencial, energía de posición. Pero de repente vino un agente externo, aparece un campo eléctrico y él comienza a cambiar su ángulo, o sea, a cambiar su energía potencial. Y ese cambio en la energía potencial implica que se está haciendo un trabajo sobre él. Ahora, en esta energía potencial, yo me recuerdo de algo. Tengo, por ejemplo, un vector P, tengo un vector E, ahora te lo voy a escribir de esta manera, en vez de poner un vector A y un vector B. Tengo un ángulo entre ellos. Yo me recuerdo de un producto punto entre P punto E sería la magnitud del momento dipolar eléctrico, la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Como ya sabemos, acá es el ángulo θ. Por lo tanto, el ángulo θ. Y esto que está aquí es precisamente lo que está aquí. Entonces, una manera de descripción elegante de escribir la energía potencial sería simplemente como menos P punto E. Ahora, para terminar esta parte, solo quiero decirte algo. Fíjate bien que la energía potencial es un coseno de una cierta amplitud, un signo negativo. O sea que un coseno positivo sería así, pero como es negativo sería por acá así. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, resulta ser que hay un máximo acá, un cero acá y un mínimo aquí. Ya sea que lo veas así. Un máximo aquí, un cero por acá y un mínimo acá. Vamos a ver, imagínate esto. Si el campo eléctrico está en la misma dirección que el momento dipolar eléctrico, ambos van para allá, θ es igual a 0, y por lo tanto, U es igual a menos P por E, por el coseno de 0. Esto es igual a menos P por E. O sea, ¿qué significa? Que en este punto de acá, la mínima energía potencial, entonces, tanto el momento dipolar eléctrico como el campo eléctrico, ellos están en la misma dirección. Ahora, ¿qué pasa si de repente yo hago esto? Fíjate bien, el momento dipolar va de menos a más. Entonces aquí viene el vector P. Entonces ahora P viene aquí así y lo voy girando acá. Mira, lo voy girando hasta que de repente están en direcciones antiparalelas. P va para allá y el campo eléctrico va para allá. O sea que hay un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, esta U es igual a, sería de poner menos P por E por el coseno de 180. Esto es igual a menos 1, por lo tanto, esto me queda como más P por E. Mira, estamos en un máximo. O sea que este punto de acá significa que el momento dipolar eléctrico va en esta dirección, mientras que el campo eléctrico va en esta dirección. O sea que aquí estaríamos en un máximo, estaríamos en un mínimo. Pero, ¿y este cero? ¿En qué momento el coseno del ángulo es 0? ¿Cuánto tendría que valer ese ángulo? 90 grados. Entonces quiere decir que hay un momento en que el momento dipolar, pongámoslo así mejor, aquí así, P va para allá, E va para allá, hay 90 grados, y θ es igual a 90 grados,
Entonces Q es igual a menos P por E por el coseno de 90. Esto que está acá es 0. Y U es igual a menos o simplemente 0. Estamos aquí en un 0. No en un máximo, ni en un mínimo, simplemente un 0. Pero hay algo interesante también. En ese 0 que está acá, cuando U es 0, si te das cuenta, el torque igual a P por E por el seno del ángulo, y θ es igual a 90 grados, o sea, esto es igual a 1, y me queda que PE, el torque que es máximo. O sea que si el torque es máximo para cuando θ es igual a 90 grados, la energía potencial es 0. Y si fuese como en este caso, por ejemplo, θ igual a 0, o sea, así, los dos están así, para θ igual a 0 grados, el seno del ángulo de 0 es igual a 0. O sea que ahí no hay torque. En ese instante ahí no hay torque. Ah, pero si no hay torque, fíjate bien, si el torque es 0, pero si cuando es 0 grados, habíamos dicho que era un mínimo. La energía potencial es un mínimo. Y si son antiparalelos, o sea, θ es igual a 180 grados, entonces el seno de 180 grados es igual a 0. O sea que tampoco hay torque. Si no hay torque, mira, la energía potencial es máxima. Ahora, ¿cuál va a ser la tendencia del dipolo cuando esté en un campo eléctrico con una energía potencial máxima, con una energía 0 o con una energía mínima? ¿Cuál será esa tendencia? O sea, aquí está la cara positiva, aquí está la cara negativa, allá va P, aquí está E. Ahí estaría, mira, ahí estaría cabal en esta situación donde ambos están y obviamente no hay torque, el torque es 0. Ahora, si yo vengo y lo muevo acá, muy bien, ahí tiene cierta energía potencial. Lo suelto y va a suceder eso que como habíamos dicho. ¿Y cuál va a ser la tendencia del dipolo allá cuando logra encontrar un equilibrio? Cuando el sistema que lo rodea le provoca cierta fricción y logre ese equilibrio. ¿Dónde crees que está? En el mínimo. Ahí tenemos entonces lo que es energía potencial y trabajo. Vamos ahora a una serie de problemas. Problema 16. Un dipolo eléctrico posee carga de magnitud Q igual a 2 microcoulomb separadas una distancia L igual a 1 milímetro. El dipolo se encuentra dentro de un campo eléctrico cuya magnitud vale E igual a 300 newton por unidad de coulomb. Inciso A. Encontrar la magnitud del momento dipolar eléctrico en unidades SI. Inciso B. Si inicialmente el momento dipolar se encuentra a 90 grados del campo eléctrico, gira y al pasar en la misma dirección del campo, calcule el trabajo realizado por el campo sobre el dipolo en joules. Inciso C. Si en un instante dado la magnitud del torque que se ejerce sobre el dipolo es de 3 por 10 a la menos 7 newton por metro, el ángulo en grados entre el dipolo y el campo eléctrico vale. En el siguiente problema tenemos pues, un dipolo que tiene dos cargas positiva y negativa con una magnitud de 2 microcoulomb. La longitud de separación entre las dos cargas dice que es de 1 milímetro y que está dentro de un campo eléctrico que tiene una magnitud de 300 newton por unidad de coulomb. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la magnitud del momento dipolar eléctrico? Si inicialmente el dipolo se encontraba a 90 grados con el campo eléctrico y pasó a tener la misma dirección que el campo eléctrico, ¿cuál fue el trabajo para que pasase eso?
Y sé, si en un instante dado el torque tiene este valor, entonces nos preguntan qué ángulo hay entre el campo eléctrico y el momento dipolar eléctrico. Bien, entonces, veamos. Primero, ¿cuál es la magnitud del momento dipolar eléctrico? Pues la magnitud es igual simplemente a Q por L. O sea, que P es igual a 2 por 10 a la menos 6 por un milímetro, que sería 10 a la menos 3. O sea que la magnitud del momento dipolar eléctrico sería 2 por 10 a la menos 9 coulomb por metro. Ahí tenemos entonces la primera pregunta. Luego, en el inciso P, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Inicialmente el campo, entonces tú lo pones así. Si me están preguntando el trabajo, entonces el trabajo no es más que menos el cambio de energía potencial, donde yo sé que la energía potencial vale menos la magnitud del momento dipolar eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Ahora, ese trabajo tiene que ser igual a menos el cambio, o sea, una U final menos una U al inicio. Entonces procedamos a calcular U final y U al inicio. Entonces, ¿quién es mi inicio? Este es mi inicio. O sea, el momento dipolar va en esta dirección, el campo eléctrico va en esta dirección, aquí hay 90 grados, por lo tanto, la energía potencial sería menos la magnitud del momento dipolar, la magnitud del campo, por el coseno de 90. Esto sería al inicio. Coseno de 90 es 0, por lo tanto esto es igual a 0. Al final, el momento dipolar está aquí así, el campo viene acá así, el ángulo es igual a 0 grados, y por lo tanto Q es igual a menos, Q al final, menos la magnitud del momento dipolar, la magnitud del campo, por el coseno de 0 grados. Esto que está acá es 1, por lo tanto la energía final es igual a menos la magnitud del momento dipolar por la magnitud del campo. Por lo tanto, el trabajo es igual a menos O al final es menos P por E, menos O al inicio, que vale 0, y concluimos que el trabajo es igual, menos con menos da más, a P por E, unidad de joules. O sea, este trabajo es igual a 2 por 10 a la menos 9 por 300. Esto nos da 2 exponente 9 negativo por 300. El trabajo es igual a 6.0 por 10 a la menos 7 joules. Ahora, ¿hacia dónde va el giro correcto cuando el dipolo se encuentra acá así, y lo dejo en libertad? Hacia acá. O sea que el campo eléctrico le hace un trabajo positivo. Es como que yo te diga, si yo suelto la pelotita, ¿hacia dónde va? Hacia allá. O sea que la Tierra le está haciendo un trabajo positivo. En cambio aquí, es un trabajo negativo. Por eso es que sale acá, este positivo. O sea que es un trabajo hecho por el campo. Ahora, nos preguntan, si en un instante dado el torque vale esto, ¿qué ángulo hay entre los dos? Entonces tú dirías, la magnitud del torque no es más que la magnitud del momento dipolar por la magnitud del campo por el seno de este ángulo. Por lo tanto, el seno del ángulo no es más que el torque, la magnitud del torque, dividido la magnitud del momento eléctrico por la magnitud del campo. O sea que este ángulo es igual al seno inverso
de el torque que dicen que vale 3 por 10 a la menos 7. Nuestro momento dipolar, bueno, el P por E, eso es lo que acabamos de calcular aquí, sería 6 por 10 a la menos 7. O sea, que este ángulo es igual, sería inverso acá, seno 30 grados. O sea que en ese instante en que el momento dipolar está acá así, el campo eléctrico, por ejemplo, modelándolo como lo hemos hecho, está aquí así, y forma un ángulo de 30 grados, el torque que va hacia adentro tiene este valor. Ahí tenemos entonces el problema resuelto.